La teoría de las placas tectónicas se consolidó en los años 60. En ella se considera que la corteza de la Tierra se encuentra dividida en bloques de diferentes tamaños que interactúan entre ellos. A estos bloques se les llama placas tectónicas. Una de ellas y la mayor es la placa Pacífico y una de las más pequeñas es la placa Ribera localizada en México. Estas placas podrían visualizarse si imaginamos que la última capa de nuestro planeta se encuentra dividida en bloques de hielos, los cuales interactúan uno con otro. En los bordes de estos bloques ocurren los procesos geológicos que dieron origen a los sismos y las erupciones volcánicas. De esta manera, en los límites de las placas tectónicas se concentra la gran mayoría de los sismos y las erupciones volcánicas que ocurren en nuestro planeta Tierra. En la zona en donde una de las placas se sumerge debajo de la otra, ocurren los sismos de mayor magnitud. A estas áreas se les conoce como límites convergentes o zonas de subducción. Las zonas en donde los bordes de las placas se mueven una con respecto a la otra se les conoce como fallas geológicas transformantes. La más famosa de este tipo de fallas es la falla de San Andrés, la cual ha generado grandes sismos en el pasado. Los límites de las placas en las que se separan una de la otra se le conoce como límites divergentes y en ellas ocurren sismos de muy baja magnitud. Un sismo es un movimiento brusco que ocurre en el interior de la Tierra debido a la liberación de energía acumulada en las placas tectónicas, la cual se transmite en forma de ondas elásticas, causando vibraciones y oscilaciones a su paso sobre la superficie terrestre. El punto en el interior de la Tierra en el que se origina la fractura que origina un sismo se le denomina foco o hipocentro. El epicentro es el punto de la superficie terrestre que se encuentra directamente sobre el hipocentro, es decir, es la proyección del hipocentro en la superficie terrestre. Dependiendo de su intensidad y origen, un sismo también puede causar procesos de remoción en masa y tsunamis. Un sismo también puede ser causado por procesos volcánicos o colapso de cavernas. Para medir la energía liberada por un sismo, se emplean diferentes escalas. La más común es la escala de Richter. Debido a que esta es logarítmica, cada unidad de magnitud es aproximadamente 30 veces mayor que la anterior. Así, la energía liberada por un sismo de magnitud 7 es 30 veces mayor que la liberada por uno de magnitud 6. Un sismo de magnitud 8 es más potente que 30 sismos de magnitud 7 y a su vez 900 veces mayor que uno de magnitud 6 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es preferible? ¿Que ocurra un sismo de magnitud 8 o tener 30 de magnitud 7? La magnitud es una propiedad física del sismo, que en teoría no varía del lugar en donde se mida. Es así como, por ejemplo, nuestra estatura, donde nos mida, siempre será la misma. Sin embargo, la realidad es que la magnitud varía de un sitio a otro, aunque en valores muy pequeños. Esto se debe a que las condiciones del terreno cambian de un lugar a otro. Por este motivo, la magnitud de un sismo se determina a partir del promedio de magnitudes obtenidas de estaciones de registros distribuidas en la superficie terrestre. La intensidad de un sismo es una medida de los efectos causados en un lugar determinado de la superficie terrestre. Así, por ejemplo, un sismo pequeño pero muy cercano a una cierta población puede causar alarmas y grandes daños, en cuyo caso decimos que su intensidad es grande. En cambio, un sismo muy grande pero muy lejano de una determinada población puede apenas ser sentido y ahí su intensidad en ese lugar será pequeña. La escala más común utilizada es la escala modificada de Mercalli, que varía del grado 1, que significa únicamente detectado por instrumentos, hasta el grado 12, que indica destrucción total. Corresponden daños leves hasta el grado 5. De acuerdo a la definición previa de peligro, el peligro sísmico es la probabilidad de que ocurra un sismo con el potencial de generar un daño en un área y periodo determinados. La estimación del peligro sísmico se basa principalmente en el análisis estadístico de la historia sísmica. El peligro sísmico se representa en mapas útiles para la toma de decisiones para la reducción o mitigación del riesgo por este fenómeno. La alerta sísmica
Es un recurso tecnológico cuyo principio es aprovechar la diferencia entre las velocidades de propagación de las ondas sísmicas y las ondas de radio para alertar a una población expuesta a sismos. Al detectar los sensores un sismo, el sistema envía una señal por medio de ondas de radio a los receptores que emiten una alerta, que usualmente es un sonido agudo penetrante. Para que estas alertas sean efectivas, se requiere que la población conozca cómo proceder ante su emisión. Es decir, deben existir protocolos de respuesta. Por ejemplo, si nos encontramos en la escuela, en el trabajo o manejando nuestro vehículo, debemos saber cómo reaccionar en ese sitio específico. Las acciones a tomar dependerán del lugar en que nos encontremos y el momento en que ocurre el sismo. En ese sentido, los simulacros son esenciales para practicar la forma en que debemos actuar al escuchar la alerta. En el caso de la alerta sísmica de la Ciudad de México, al registrar cuando menos 3 sensores la ocurrencia de un sismo significante, se emite una señal de alerta entre 40 y 60 segundos antes de la llegada de la sonda sísmica, por lo que las medidas a tomar deben realizarse en este tiempo. Les pediríamos que tomáramos mayor velocidad al salir, por supuesto sin correr y sin aventarse. En la zona de menor riesgo quedaron 28 personas. Un tsunami o maremoto es una serie de ondas oceánicas que se generan por el hundimiento del fondo marino como consecuencia de un sismo de magnitud importante. En otras palabras, un tsunami se genera por el desplazamiento de una gran masa de agua por sismos que ocurren en el interior de la Tierra y cuyo epicentro se encuentra en el océano. Las ondas oceánicas viajan a grandes velocidades, llegando a 800 km por hora, que es similar a la velocidad de un avión comercial. È una catastrofe, un inferno, molto peggio di quanto già non si fosse intuito. A più di 48 ore dal disastro, il bilancio dei morti è gravissimo. Si sfiorano le 24.000 vittime, ma sono numeri... Estas ondas llevan una gran cantidad de energía cinética debido a la velocidad a la que se propagan, la cual es transformada en energía potencial al acercarse a la costa y generando de esta manera una gran ola que podría generar enormes daños. Los daños por tsunamis son debido principalmente al impacto directo de la gran ola oceánica, que genera inundaciones y destrucción o daños materiales a las estructuras que se encuentran en su camino. Dejan una gran desestabilidad económica, decesos y heridos. De igual manera, impactan las vías de comunicación e interrumpe los servicios públicos como son el agua potable y la electricidad. En muchos casos, generan incendios, explosiones y contaminan el agua. Usualmente, las olas oceánicas de un tsunami viajan grandes distancias, por lo que una vez registrado un sismo de magnitud 7 o mayor con epicentro en el fondo marino, se emite una alerta de tsunami. Comenta en el foro, en tu país, ¿cuál es la institución oficial responsable de emitir alerta de tsunamis? Conociendo la velocidad con que viajan estas olas oceánicas, podemos estimar el tiempo de llegada a nuestras costas. La clave, de nuevo, es contar con un plan de respuesta que incluya acciones de evacuación. Previamente se deben realizar simulacros y desarrollar un plan de acción.